Buenas noches, amigos. Hoy les traigo otro pequeño relatito. Espero y les guste. Compartan y denos un like. Espero y las historias que les compartemos se sientan motivados ustedes para mandarnos sus historias y nosotros poderlas contar. Yo sé que hay muchas personas que se identifican con nuestras historias, pero si alguien quiere que sepan de sus historias, pues mándelo y nosotros las decimos aquí en el canal. Bueno, hoy les traigo una historia que me pasó hace mucho tiempo. Cuando yo tenía 8 años de edad, nosotros éramos muy pobres, vivíamos en una trailita y en esa trailita pues vivía mi papá, mi hermano y yo. Mi papá mucho tiempo fue velador y pues en esa trailita donde vivíamos estaba mi papá cuidando un rancho. Ese rancho mucha gente decía que espantaban, que salían duendes y que se aparecía un señor sin cabeza. Y pues nosotros escuchábamos historias, pero pues nunca nos había pasado nada. Hasta que una noche estaba lloviendo y escuchamos que alguien estaba tocando la ventana. Y nosotros pensamos que era mi papá. Bueno, dijimos, mi papá regresó de dar su rondín donde él iba a recorrer y a lo mejor pues nos está hablando para que le abramos la puerta. Pues nos asomamos por la ventana y no había nadie. Y dijimos, bueno, pues es algo raro, ¿verdad? Y nos volvimos a acostar. Y de ratito otra vez volvieron a tocar la ventana, pero más fuerte. Y nos volvimos a asomar y pues no había nadie. Y en eso dijo mi hermano, ya duérmete. No, mi papá no es, porque mi papá trae llaves. O sea que él podía entrar. Él podía entrar a la casa, a la trailita. Pues nos acostamos y eso fue lo que nos pasó esa noche. A la siguiente noche, pues ya estaba soleado y en la noche pues ya no había lluvia. Entonces, nosotros nos fuimos a dar el rondín con mi papá porque no nos quisimos quedar ahí. Y miramos que había muchos niños jugando. Y dijo mi hermano, mira, hay muchos niños, hay que ir a jugar con ellos. Pues nosotros, sin saber, nos fuimos a jugar con ellos y andábamos jugando canicas, pero los niños andaban todos llenos de lodo y pues nosotros también, porque un día antes se había llovido. Y pues nos pusimos a jugar canicas. Cuando mi papá llegó, nos dijo que con quién estábamos jugando y nosotros le dijimos que con los niños que andaban ahí, pero mi papá nos decía que qué niños. El chiste es que nosotros miramos un montón de niños chiquitos, pero nunca supimos de dónde salieron esos niños. Esa fue una. Después, al siguiente día, pues nosotros le contamos eso a mi papá y mi papá nos dijo que no debíamos de andar jugando con niños desconocidos y menos que porque no había niños. O sea, nosotros estamos en un rancho y los niños que supuestamente había pues estaban retirados. No sabría decirles qué tanta distancia, pero estaban retirados. Y esa noche mi papá salió a ir a comprar a la tienda, pero pues la tienda quedaba retirada y se fue en una bicicleta mi papá. Y nosotros nos sentamos ahí afuera de la trailita a ver, pues lo vimos cuando él se fue. Y dijimos, bueno, pues aquí nos quedamos a ver a qué horas llega. Pues ya estaba oscureciendo y miramos a una persona que venía caminando. Y nosotros pues gustosos porque ya venía nuestro papá. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no era nuestro papá. Era un señor
pero no se miraba que tuviera cabeza, se miraba nomás el tronco de los hombros. Y pues sí nos dio mucho miedo y nos metimos corriendo a la trailita y pues nos tapamos hasta la cabeza. Cuando llegó nuestro papá, le contamos y nos dijo que pues no nos creía, que porque eran inventos, que por sentirnos solos, pero realmente sí lo miramos nosotros, sí miramos esa persona y pues sí nos dio mucho miedo. Y pues esa fue mi pequeña historia, amigos. Espero y les haya gustado y mándenos sus historias para nosotros poderlas contar. Gracias.